Estimados estudiantes, buen día. Bienvenidos a esta nueva lección de AutoCAD. En esta segunda etapa aparte vamos a trabajar las herramientas y las operaciones que vimos en la sesión 1 y ya nos pondremos en función de un ejercicio a través del cual también iremos descubriendo y trabajando unas nuevas herramientas. Vamos a empezar entonces por la creación de un archivo nuevo. Recuerden que trabajamos con la plantilla CADISO. Y como lo mirábamos ayer, lo que voy a hacer inmediatamente abre el archivo es configurar las unidades de dibujo. DWG-Units, un comando que ya conocemos. Unidades en metros. Quiero trabajar con 2 decimales. Quiero trabajar con 4 unidades de precisión. Y acá simplemente le vamos a decir que sí y que no. Y ya mi ya mi archivo está configurado en las unidades de metros. Voy a desactivar esta retícula que se aparece por acá abajo. Acá está ese grid. No me interesa. Y de los primeros ejercicios que vamos a empezar a trabajar es con la inserción de imágenes externas a un archivo de AutoCAD. Eso es muy importante porque muchas veces tenemos que introducir planos para calcarlos, eso es básicamente lo que haremos hoy, pero a veces también tenemos que involucrar fotografías, renders, esquemas de otras fuentes, todos ellos en formato JPG o PNG normalmente, y AutoCAD digamos que tiene dos formas muy distintas de trabajarse el tema de la inserción de imágenes. El primer método, que va a ser el más simple, es solamente arrastrando. Vamos a trabajar entonces con una planta arquitectónica. Búsquense en internet cualquier planta sencilla, básica, trabajable. Es simplemente un ejercicio. La van a guardar. Yo ya la he guardado por acá. Acá está mi planta referente. Y desde donde yo la tengo guardada, simplemente lo que voy a hacer es arrastrarla y disponerla en el espacio de trabajo del programa. Un clic, dos clics. Acá me pregunta que si quiero algún tipo de rotación, le digo que en ángulo 0, enter, y acá queda mi imagen inserta en el archivo. Entonces la primera forma o el primer modo es a través de simplemente arrastrando o enlazando las imágenes, y esto lo vamos a llamar por referencia. ¿Qué tiene este método? Este método tiene una particularidad y es que vamos a guardar el archivo por primera vez. De hecho, no hemos guardado archivos hasta ahora. Cuando guardamos, simplemente clicamos en el pequeño disquete que aparece por acá arriba, o control S cuando es la primera vez, o shift control S, para el caso es lo mismo, save drafts, o la letra A, save as, siempre va a ser igual. Vamos a ubicar la carpeta. Procuren, esto es una regla de trabajo muy importante en cualquier programa de estos, es que tengan un flujo de trabajo muy ordenado, y eso implica en principio que sepan muy bien en dónde están guardando las cosas, que no sea como todo tirado en el escritorio, en una carpeta en general, donde luego no van a encontrar nada. Yo acá voy a colocarle un nombre a este archivo, va a ser lección 2, y le voy a colocar mi nombre. Y AutoCAD, su extensión es DWG. Yo podría cambiar a otros formatos, pero no me interesa. 2018 está bien. Antes teníamos el problema de que versiones viejitas de AutoCAD no leen las versiones nuevas, pero ahora pues ya casi todo el mundo está trabajando con versiones muy contemporáneas, y esas versiones van a seguir abriendo este archivo que está guardado en formato 2018 sin ningún tipo de problema. Entonces voy a guardar. Se dan cuenta que tengo el archivo DWG junto a la imagen, entonces trato de ser lo más ordenado posible, de no moverla, de no cambiarla, porque aquí es donde viene la primera particularidad de insertar una imagen o hacerlo de manera referencial. Miren que yo aquí he guardado mi imagen, lo voy a cerrar, ¿listo? Y yo no sé, por alguna razón se me ocurrió borrar esta imagen.
O a veces también pasa que yo digo, no, quisiera tener esto en una carpeta que se llama imágenes, como por pretender ser más ordenado. Digo planta referente 1, no sé, le cambié el nombre, la eliminé o cambié su ubicación. Cualquiera de las acciones que yo haga de ese tipo va a significar un problema, y es que cuando yo vuelva a abrir mi archivo de AutoCAD me va a sacar un error. Si se dan cuenta, por acá me aparece esta ventanita que dice referencias, no se encuentran los archivos, y me dice, pues bueno, ¿qué quieres hacer? Abrir la tabla de referencias o ignorar sin resolver el problema. Normalmente uno cierra esto, pero aquí es donde está el lío. Yo había insertado una imagen y esa imagen ya no está. ¿Por qué se da este problema? Sencillo, yo eliminé la imagen, le cambié el nombre o la cambié de ubicación, y cuando el programa intenta ubicar la imagen, pues no lo va a poder hacer, ¿no? Si yo cierro esto, no voy a guardar, y yo simplemente restauro la imagen donde estaba, incluso porque tengo que cambiarle el nombre, esto se llamaba planta referente simplemente, lo vuelvo a abrir, aquí ya encuentro mi imagen sin ningún problema. Entonces, ¿cuál es la dificultad de trabajar con imágenes referentes? Que la imagen siempre va a tener que estar enlazada o relacionada con el archivo. Si yo voy a meter esta imagen en esta carpeta, entonces debo hacerlo antes de ingresar la imagen al programa, porque entonces luego, si lo hago luego, va a cambiar de ubicación y es donde vienen los problemas. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja es que miren que tengo un archivo con una imagen inserta y esto apenas está pesando 34.5 kilobytes. Es bastante liviano, digamos, en términos del peso que ocupa un archivo, y eso es bastante bueno. Entonces, parte mala, que la imagen siempre tiene que estar acompañando el archivo. Parte buena, que estos archivos de AutoCAD nos quedan bastante livianos. Hay un segundo método que es incrustando la imagen y es completamente diferente a este. Vamos a hacer el ejercicio. Simplemente voy a borrar esto, voy a volver a guardar, y obviamente es un archivo que no va a pesar gran cosa, bueno, no debería pesar gran cosa, y voy a volver a insertar la imagen, pero en este caso simplemente le voy a decir a la imagen, estando en la carpeta, que necesito editarla o que necesito abrirla en este caso la vamos a abrir en Paint. Y una vez abierta en Paint, le voy a decir que seleccione toda la imagen, o Control A, que viene siendo lo mismo. Y estando aquí, entonces copiar, y me voy al programa y le digo clic derecho, pegar. Y acá nuevamente tengo la imagen inserta. Si yo guardo y me voy a preguntar al archivo cuánto pesa ahora, está pesando 548 kilobytes, cuando con la imagen anterior solamente estaba pesando alrededor de 35. Es decir, que se sube más de 10 veces, 10 o 15 veces el peso del archivo en función de la imagen que yo le estoy insertando. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja es que si yo acá elimino esta imagen, vamos a guardar esto y vamos a borrar esta imagen. Si yo abro este archivo, pues la imagen sigue ahí, es decir que no tengo problemas. Ese letrero me lo saca, es por la imagen anterior, pero esta imagen está incrustada. De hecho, cuando yo reviso sus propiedades, me doy cuenta que por acá dice Embedded, el tipo está incrustado. Entonces, independiente de si la imagen está o no está acompañando el archivo de AutoCAD, la imagen siempre la voy a encontrar ahí. Entonces quedan estos dos formas, estos dos métodos de insertar las imágenes en el programa. Con este hay que tener bastante cuidado, pero pesa poquito. Con esta no hay ningún problema, las imágenes se van sumando dentro del archivo, pero el problema es que los archivos pueden ir pesando cada vez más y más y más y más, ¿no? Yo en este caso voy a dejar esta imagen así como la tengo, incrustada. No la voy a trabajar desde las referencias.
Y voy a empezar a crear un sistema de capas para empezar a dibujar de una manera muy ordenada. Recuerden que la capa 0 siempre estará ahí. Entonces, segunda capa, voy a crear una capa que se llame imágenes. Siempre trato de usar mayúsculas para distinguirlo mejor. Y esta imagencita que está en la capa 0 inicialmente la voy a trasladar a la capa imágenes. De esta forma ya me queda mucho más ordenado eso. Segundo paso. Como la intención de este ejercicio entonces es redibujar completamente esta planta, yo no puedo empezar a redibujar sin escalarla de una manera adecuada. Yo ya sé que mi archivo está en metros y eso está muy bien. Encontré una planta que tiene cotas y eso está muy bien porque me va a ayudar a referenciar mucho más rápido. A veces lo tenemos que hacer con una cota, que es lo ideal. A veces también nos encontramos la escala gráfica en los planos, que también es bastante favorable. La escala gráfica es esta reglita que acompaña normalmente los planos y que yo sugiero que siempre esté acompañando el documento. Pero a veces no tenemos ni cotas ni escalas gráficas, entonces nos toca escalar el plano con la dimensión de el vano de una puerta, de unas escaleras, pero bueno, es un poco menos preciso. De todas maneras, tener la cota o tener la escala gráfica nos ayudará a ser mucho más precisos en el ejercicio que vamos a hacer. ¿Cómo vamos a hacer este ejercicio de escalar? Pues bueno, ya lo referenciamos en la sesión 1, cómo escalar elementos. Entonces simplemente vamos a tomar, voy a tomar esta cota de 5,85 metros para hacer el ejercicio. Recuerden que yo ya tengo mi archivo en metros, entonces no voy a tener ningún tipo de error. Acá es muy sencillo. Selecciono la imagen, está seleccionada. Comando escalar, SC, Enter, ya lo vimos. Punto de inicio, pues yo no me puedo acercar tanto porque finalmente pues esta imagen es un JPG y se va a pixelar. Sin exagerar tanto en el zoom, le voy a decir que el punto de inicio es este. Ahora referencia, nuevamente aquí, y me voy a ir hasta el fondo. Voy a activar de hecho el modo ortogonal, se dan cuenta que está desactivado, ahí está activado el modo ortogonal. Este es el punto final, donde se termina la cota. Y a continuación, sin soltar nada, se dan cuenta que la imagen se empieza a hacer más grande o más pequeña. Yo voy a digitar esta medida, 5,58. ¿Por qué? Porque esa es la dimensión que debería tener esa referencia que acabo de construir. 5,85 Enter. Y acá la imagen ya se me debió haber escalado. Hay un truquito que quiero dejarles por acá anotado. Cuando ustedes dan doble clic con el scroll, hacen el zoom total o zoom all que se llama. Es bastante práctico. Se dan cuenta que cuando yo hice el escalado la imagen se me hizo mucho más chiquitica. Claro, yo me podría aproximar y hacer esto, pero a veces pasa esto, que yo no sé en dónde quedó la imagen. El espacio del modelo tiende a ser un espacio un poco infinito y pues si yo no sé dónde está la imagen voy a perder mucho tiempo tratando de ubicarla, y aquí es donde entra el doble scroll. Si yo doy doble clic con el scroll, me tiene que aparecer la imagen o me tiene que aparecer todo lo que tenga dibujado en el espacio del modelo. Esta herramienta es bastante útil. Doble scroll para poder enmarcar todo lo que tengo en la pantalla. Si voy a verificar dimensiones, DI Enter, entonces esto me tiene que estar dando muy cercano a 5,58, muy bien, o esta que es 7,35, desde acá hasta acá, 7,75 dice. Entonces bueno, de pronto aquí es un poco problemático porque no sé a quién hacerle caso. Finalmente las de acá arriba sí me dicen que están bien, 5,86, esta me dice que es de 3 metros, estas están bien. Entonces me voy a quedar con esta primera que hice, pero pues bueno, sabemos que de todas maneras esto no es un tema de absoluta precisión, aunque pensaría más que esta cota está un poquito mal puesta, porque las demás sí están dando bastante cercanas a lo que esperaríamos. 5, bueno, son como las verticales las que están desproporcionadas. A continuación entonces vamos a empezar a trabajar el calcado de las imágenes. Para empezar a trabajar entonces el calcado de las imágenes, yo sugiero construir una nueva capa que se llame líneas auxiliares.
Esta capa yo le voy a restringir la impresión porque no necesito imprimirla, pero sí necesito para poder trabajar en ella o con las líneas que ella me genere. Y le voy a colocar un color, puede ser este cian de acá, simplemente para poder tener referencia. Importante, lo olvidé decirlo, ustedes seguramente tienen el scroll de color, el puntero de color blanco, yo lo tengo de color rojo, y cuando ese puntero está de color blanco es un poco difícil, por no decir que es casi que imposible, hacer el ejercicio del escalado porque aquí se me va a perder el cursor. Entonces, para cambiarlo de color, opciones, OP, opciones, selección, perdón, drafting, colors, crosshairs o cruz, y aquí escogemos el color que queremos. En mi caso yo trabajo muy bien con rojo y aquí ya tengo el cursor en rojo. Estas líneas auxiliares entonces, coloquemos por acá OP, opciones. Vamos a trabajar un tipo de línea auxiliar bastante interesante, que es la XL o las X-Lines, que son líneas infinitas. Comando XL, Enter. Y a continuación, por ejemplo, yo necesito hacer solamente líneas horizontales, porque voy a empezar a dibujar por los muros. Y esos muros primero lo voy a hacer de forma horizontal, entonces puedo picar acá donde dice OR, OH, Enter, y se dan cuenta ustedes que acá tengo únicamente líneas horizontales. Entonces yo las voy a empezar a colocar por aquí, otra acá, es decir, donde voy encontrando horizontal voy marcando. De tal forma que voy generando todas las referencias para luego calcar de una manera mucho más fácil. Creo que tengo todas las horizontales y ahora voy a repetir el comando XL Enter o, como fue el último comando, Enter también es válido. Y ahora quiero hacer verticales, entonces V, Enter. Y dibujo todas las verticales. V, V. Verifico por acá tengo otras. Y como la arquitectura pues es un tema de composición, claro, muchas líneas de arriba pues ya me están marcando las líneas de abajo, estas ventanas coinciden. Por acá estas ventanas también coinciden. Tengo ya enmarcada esta columna, me haría falta solamente la línea de arriba, pero en general ya están casi todas las líneas auxiliares construidas. Me faltaría solamente esta de aquí y queda listo. Las tengo en la capa de líneas auxiliares. ¿Por qué son importantes esas líneas? Comando XL, líneas auxiliares, H para las horizontales y V para las verticales. También puedo hacer líneas auxiliares inclinadas si lo necesitara, XL Enter. ¿Por qué en este caso solamente me hace verticales horizontales? Porque tengo activado el modo ortogonal. Si lo desactivo, ya puedo hacer líneas inclinadas sin ningún problema. Entonces, sobre estas líneas, yo ya voy a empezar a dibujar el plano. Muy importante. Yo siempre trato de hacer esta analogía porque me permite ver el proceso de dibujo de una manera un poco más clara a la realidad, y es que dibujar un plano en cierta medida es muy parecido a construirlo. Entonces nosotros no empezamos a construir, por ejemplo, esta pequeña casa por los muebles o por las puertas o por las ventanas. Este ejercicio de construcción empezaría por los muros, luego por las puertas, las ventanas, es decir, hacer los cerramientos, luego colocaríamos pisos, luego colocaríamos mobiliarios, etcétera, etcétera. Entonces hay un flujo de trabajo, digamos, que obedece un tanto a la realidad de la forma constructiva, pero que puede ser una guía para la forma como vamos a dibujar. Entonces, lo primero que vamos a dibujar son los muros. Vamos a crear una capa que se llame muros. Atención a esto, que cuando yo creo una capa nueva, la capa nueva va a heredar las propiedades de la anterior. Por eso esta capa de muros está bloqueada la impresión
que se la voy a quitar, y está en color cian. Yo voy a ponerle a esto un color fuerte, nunca me voy a mover en estos colores, solamente con estos de acá es suficiente. Y me voy a ir con el color rojo porque es el color más fuerte, es decir, yo voy a tener este orden. El rojo, el amarillo, el verde van a ser los colores más fuertes, el cian, el azul, el magenta van a ser los colores más débiles, llamémoslo así, y luego esto va a tener mucho que ver con el calibre del plano. Entonces, rojo, ok, y le voy a colocar un espesor de línea en principio de .35, de .40 puede ser, para empezar a trabajar. Recuerden lo que decía en la última sesión, para que se me mire el espesor de línea debe estar activado aquí y luego activado acá. Y voy a empezar con la construcción de mis muros. Lo normal sería hacerlo con la herramienta línea, pero yo lo voy a trabajar con la herramienta polilínea, que me parece muchísimo más práctica. Voy a empezar entonces por aquí, por acá. Pues acá se entiende un poco cuál es esa lógica. Si activo el modo ortogonal se puede facilitar un poco más. Voy simplemente buscando los puntos de las líneas guías, esas intersecciones de las líneas auxiliares, para poder ir dibujando de una manera mucho más rigurosa. Voy picando, voy clicando y voy construyendo mis muros. Este muro termina acá. Y a continuación, para cerrar esta polilínea, yo podría venir y buscar este punto final y darle Enter, o simplemente darle con la tecla C y voy a cerrar la polilínea. C de Close. Y acá ha quedado configurada, construida completamente esta polilínea. Voy a terminar de construir los otros muros. Y bueno, por acá ya estoy terminando de construir los muros, solamente me falta este. Sin embargo, quiero mostrar lo siguiente. Voy a suponer que yo tengo que armar este muro completo aquí. Si me equivoco, por ejemplo el clic se me viene por acá, solamente le doy control Z. Y listo. Yo debía picar acá y darle cerrar, pero no sé, por alguna razón lo cerré aquí. Y resulta que obviamente pues este muro me quedó mal. No lo voy a eliminar. Para incluir este nodo que me quedó faltando acá, simplemente voy a buscar este punto medio. No le voy a dar clic ni nada, sino que va a aparecer este cuadrito solo y le voy a decir Add Vertex. Y aquí me va a crear este nodo que yo simplemente lo voy a arrastrar. Si yo necesito eliminar este, entonces remover. Pero como lo que necesito es ponerlo acá, entonces simplemente agregar. Es una forma bastante práctica de irle sumando nodos a las polilíneas que he construido. Acá no usé polilínea, usé el rectángulo, que es mucho más rápido en este caso. Y ya tengo construidas mis polilíneas. Voy a apagar esta capa de líneas auxiliares que no la necesito porque ya me puede ir como enredando un poquito el dibujo del plano. Listos los muros. Voy a construir de inmediato una capa nueva que se llame hatch de muro. Y este hatch de muro yo lo voy a colocar en un color gris intermedio, gris oscurito, este 252 está bien. Y voy a apagar la imagen. Y lo que voy a hacer es aplicarle de una vez el hatch de relleno a estos muros. Comando H, pero ojo que estoy en la capa de muros, a la capa de acá. H, Enter. Por selección, entonces por selección sería todo esto, pero yo voy a rellenar esto de un sólido, que sería por layer. Y selecciono todos mis muros y acá todos mis muros ya deberían tener su relleno listo. Si yo no quisiera relleno, sino que quisiera algún tipo de patrón, entonces escojo el patrón que quiero. Miren lo que por ahí aparece, solo que tengo que volverlo mucho más pequeño para que se pueda ver. Ahí estaría. Pero a este yo también le podría incluir por debajo un sólido, por ejemplo este sólido clarito, y es otra forma de colocarle textura de relleno a los materiales. En este caso, sobre todo por la escala en la que esto puede llegar a salir, yo pienso que con el sólido por layer es suficiente. Y sí me voy a asegurar de que este hash esté por debajo de la línea roja del muro, porque a veces la suele superponer. Entonces selecciono el hash, este comando ya lo conocemos, draw order, dr enter, y le vamos a decir
con la V para que lo envíe hacia atrás. Otro comando importante que hay que tener en cuenta acá es el comando RE, que nos va a servir para regenerar el dibujo. A veces resulta que dependiendo del computador que tengamos, el computador tiende a escondernos geometrías, regenerar el modelo, pero no es que no las haya eliminado o se hayan desaparecido, es simplemente que el computador, para volverse un poquito más eficiente en sus procesos gráficos, nos las oculta. Entonces siempre hay que estar regenerando el modelo constantemente para evitar inconvenientes. Y aquí entonces yo ya tendría mi plano con los muros y con sus respectivos rellenos. A continuación, entonces lo que vamos a hacer es colocar puertas y ventanas. Pero antes de hacer eso, voy a introducir primero el tema de los bloques. Los bloques son una opción que tiene el AutoCAD de agrupar de geometrías, texturas, hashes, distintas cosas, distintas entidades en torno a un solo objeto, que en este caso se llama bloque. Para el caso AutoCAD, los bloques normalmente los estamos usando, por ejemplo, cuando necesitamos puertas, ventanas, elementos del mobiliario, figura humana, etcétera, etcétera, y son bastante prácticas de trabajar. ¿Cuál es la condición para crear un bloque? En realidad no existe mucho, solamente que hay que asignarle un nombre y una ubicación, pero lo primero para poder tener un bloque pues es tener la geometría o tener dibujado el bloque. Entonces vamos a empezar por nuestros bloques de ventanas. A este bloque de ventanas yo lo voy a colocar en un color verde. Ok, me voy a ir a trabajar en él y voy a empezar a construir la geometría de la ventana. Como esto va a salir en una escala muy pequeña, entonces no va a tener mayor detalle. Aquí lo único es que voy a apagar esta imagen. Lo único es que toda ventana, bueno, aquí hay que hacer otra inclusión, y es que voy a necesitar un muro bajo en esta capa, y a este muro bajo yo lo voy a colocar en... Perdón, al muro bajo le voy a colocar verde y a la ventana lo voy a poner en... Bajémoslo un poquitico, bajémoslo hacia. ¿Por qué necesito primero un muro bajo? Me voy a pasar a este. Porque el muro bajo va a ser el muro sobre el cual se va a sostener la ventana. Entonces es un rectangulito que va a aparecer por acá. Atención a esto, esta línea del muro bajo está sobre la línea roja y eso no puede suceder, entonces DR, back, ya está por detrás. Y sobre este muro bajo, que no va a tener ningún tipo de relleno ni de textura porque el plano de corte no lo estaría portando, el plano de corte se lleva a estos muros, que sí son altos, y la ventana, pero este muro bajo está a 90 centímetros, entonces ese es un muro de sillar, lo que normalmente llamamos sillar. Entonces no va a tener ningún elemento que lo rellene o que lo texturice, pero sobre este muro es donde vamos a encontrar nuestra ventana. Entonces acá sí ya me vengo a ventana y voy a empezar a dibujar esta pequeña ventana. Va a ser una cosa bastante sencilla porque yo no necesito mayor complejidad en esto, que va a ser simplemente un esquema de una ventana. Voy a dibujar un rectángulo que va a tener 0.025, 0.025, 0.05, 0.25 y lo voy a cerrar. Eso es un pequeño rectangulito de 0.05 por 0.025, es decir, de 5 centímetros por 2 centímetros y medio. Esto es lo que me va a armar la estructura de la ventana. Y a este rectangulito yo le voy a hacer una simetría, mirror, MI, voy a buscar el punto medio del muro bajo, dibujo el eje, digo que no lo quiero borrar y entonces él me aparece automáticamente por acá. Y para completar esta ventana simplemente le voy a colocar una linecita en la mitad. Y a esta línea yo le voy a generar otras dos líneas paralelas con la ayuda de un comando que en la última sesión no hablé de él y no sé por qué, si estaba por aquí en las herramientas de modificación, pero que es tremendamente importante porque nos ayuda a trazar líneas paralelas
de una manera muy rápida. Es el comando offset. Entonces el comando offset, que es simplemente la letra O Enter, yo debo asignarle primero una distancia a la cual se me va a colocar esa línea paralela. Va a ser una distancia de 0.01. Vamos a ver qué pasa con esta. Enter. ¿Y cuál es el objeto al que yo le quiero trazar esta paralela? A esta, y luego mi paralela viene acá. Y si la quiero repetir, está activado esta y nuevamente para acá. Entonces ahí he repasado, recalcado. Si quiero puedo borrar esta, que me queden solamente esas dos líneas. Pienso que estaría mejor. Pero con la herramienta del offset es para la creación de líneas paralelas. Es una de las herramientas más prácticas y más útiles que vamos a encontrar. A continuación, entonces, vamos a crear el bloque. ¿Y cómo se hace eso? Pues bueno, yo voy a hacer un bloque en donde voy a tener incluido el muro bajo y en donde voy a tener incluido la ventana, la estructura que aparece por acá y esto que me representaría el vidrio. Simplemente voy a seleccionar todo y a continuación el comando B de block, Enter, y le tengo que dar un nombre. En este caso será ventana en planta. Casi siempre a los bloques yo acostumbro a colocarlos como apellido la vista en la que están, porque pues luego también tal vez voy a necesitar ventanas en alzado o ventanas en corte y los nombres no se me pueden repetir. Entonces le coloco este apellido para que luego no vaya a tener dificultad. Me aseguro que tenga chuleado este que dice base point, que aparezca este chulito aquí, y le digo OK. ¿Para qué sirve ese chulito? Para este paso a continuación, y es que ese base point o punto base es el punto a través del cual se me va a insertar el bloque, o a través del cual a mí me va a quedar mucho más fácil hacerle la inserción. En este caso lo voy a hacer aquí, y entonces aquí ya queda armado mi bloque. Si se dan cuenta, este bloque ya donde yo lo toque es una sola entidad, y el punto azul es ese punto de inserción que yo lo puedo mover ese bloque simplemente desde ahí. Si yo me voy por acá por insertar, insert, me doy cuenta que aquí está mi ventana en planta. Entonces puedo seguirla colocando. Por ejemplo, esta ventana de acá es exactamente la misma y me va a casar sin ningún problema. Sé que por acá tengo otra ventana y otra ventana, pero esas dos ventanas no son las mismas. Entonces acá viene algo muy interesante que le puede suceder a los bloques, y es que yo lo puedo programar, le puedo asignar ciertas propiedades, una especie de poderes, para que ellos trabajen de una manera muchísimo más eficiente. Y es que sería ideal, por ejemplo, que yo pueda trasladar este bloque, por ejemplo, este bloque hasta acá, pero que existiera simplemente con jalar un punto, yo lo estire para que se me acomode automáticamente a la dimensión de ese vano. Eso, este bloque aún no lo tiene, pero sí lo podemos hacer. ¿Cómo se hace eso? Muy sencillo. Vamos a seleccionar el bloque y le vamos a decir clic derecho, Block Editor. Y cuando abrimos el Block Editor nos damos cuenta que cambia la interfaz. Yo voy a hacer un poquito más pequeño esto, a ver si me da. Observémoslo para tener más espacio. Y aquí es donde yo, por ejemplo, le puedo quitar cosas al bloque, le puedo sumar cosas al bloque. Algo muy importante, por ejemplo, es que si yo elimino estas dos geometrías de acá, por ejemplo, cierro y guardo, ojo, afecté este bloque, pero también afecté las copias de ese mismo bloque. Con eso hay que tener mucho cuidado porque a veces no nos damos cuenta, queremos modificar un solo bloque y terminamos modificando todos los demás. Si yo quiero modificar un solo bloque, tendría que copiarlo y trabajar sobre él. Entonces, en este caso, vamos a tomar este bloque del muro bajo y la ventana para crear un bloque, lo que se llama un bloque dinámico, que son simplemente unas propiedades que va a tener esta ventana en este caso para poderse estirar y poder trabajar de una manera mucho más eficiente. Vamos a necesitar parámetros y vamos a necesitar acciones. Primer parámetro, como yo lo que necesito es que esta ventana se estire, entonces eso es un parámetro lineal. Y ese parámetro lineal irá desde esta punta de izquierda a derecha hasta esta punta. Y doy clic acá.
A continuación voy a borrar, debo seleccionar de izquierda a derecha en azul, porque si selecciono de derecha a izquierda se me va a venir todo esto, de izquierda a derecha, y elimino esa punta de flecha. Entonces solamente me quedo con esta punta que tengo por acá. Y he creado mi parámetro. Ahora simplemente tengo que asignarle una acción. Esa acción en este caso es la de estirar. Estirar o stretch. Y miren lo que me dice el programa. Seleccione el parámetro. ¿Cuál es mi parámetro? El que acabé de dibujar. Ahora me dice que especifique el punto del parámetro, el punto asociado al parámetro, y es sino este puntico donde va la flecha. Punto. Muy bien. Y acá debo dibujar un rectángulo. Clic y clic. Y seleccionar los elementos que están dentro de ese rectángulo. Selecciono el muro bajo, selecciono las dos líneas que representan el vidrio, selecciono el rectángulo de la estructura y le digo Enter. Y fíjense que acá ya me queda asociado el parámetro a esta acción. Cierro el editor, le digo que guarde y entonces miren lo que va a pasar acá. Ha aparecido esta pequeña flecha que si yo la recojo o la alargo, pues ya tengo un bloque con ciertos parámetros. Es un bloque dinámico. Voy a hacer una copia de este acá y entonces ya simplemente sería cuestión de estirarlo hasta donde lo necesito. Y voy a hacer una copia de este para ponerlo en la parte de abajo porque es la misma ventana. Entonces no tengo ningún problema. Miren que este también se me volvió dinámico. Entonces he parametrizado, ya este bloque a mí me queda para toda la vida y ya tiene una función dinámica. Le podría encargar más funciones dinámicas a este bloque con toda seguridad, pero en este momento no lo vamos a hacer. Luego cuando empecemos a darle más complejidad a los ejercicios, se nos va a volver casi que bastante necesario. Vámonos entonces, hemos colocado ventanas, ahora necesitamos colocar puertas y vamos a dibujar una puerta. Vamos por acá en ventanas, esto está en el bloque de ventanas, me aseguro. Miren que si yo apago ventanas se me apagan y si apago muro bajo se me apaga. Muy bien. Ahora voy a crear una nueva capa que se llame puertas. Y esta capa puertas también la voy a poner en cian. La voy a dejar en cian, no voy a ir a trabajar en ella. Y voy a empezar y voy a dibujar una primera puerta. Esta primera puerta yo la voy a dibujar aquí, no tengo ningún problema. Voy a empezar con... Hagámoslo acá, un poquito más claro acá. La puerta va a necesitar primero un marco, que es la estructura que va adosada a los muros, la que va anclada a los muros, y va a necesitar un ala de la puerta, que es decir, la puerta en sí mismo, que es lo que se está moviendo. En este caso yo voy a dibujar la estructura, la voy a dibujar completa, esto tiene más o menos 15 centímetros, la voy a dibujar de 15, esto lo voy a dibujar de 0.05, a ver qué tanto está bien. Voy a buscar el punto medio aquí y voy a buscar el punto medio acá. Busco este acá y cierro. ¿Por qué me da tan fácil encontrar esos atrapadores? Recuerden que yo tengo activados todos estos atrapadores acá, entonces es muy sencillito poderlo encontrar. Y voy a generar un mirror de esto, una copia. Le voy a decir que no me lo borre y este lo voy a desplazar hasta que encuentre el muro. Y listo, acá tengo la estructura de la puerta. Y ahora voy a dibujar el ala de la puerta. El ala de la puerta no es sino un rectángulo que va de aquí a acá. Esta es el ala de la puerta. Que podría ser más delgada, podría ser más gruesa, seguramente. En este caso mide 7 centímetros. Que sí puede que esté un poquito ancha. Por una simple proporción, rebajémosla entonces. Vamos a dibujarla de... Hagámosla de 5 centímetros. 0.05. Ahí está. Y la cierro. Pero ustedes saben que las puertas pues no se presentan dibujadas cerradas. Entonces estas puertas hay que abrirlas. La vamos a rotar. Vamos a rotarla. Comando rotar.
punto base y la vamos a rotar 90 centímetros. Ahí está. Solo que acá pues obviamente voy a tener que hacerle una acomodación para que la puerta me coincida directamente con la estructura en la que está inserta. Y acá no es sino cuestión de mover esto. Vamos a tener que mover este punto hasta acá. Y para que la puerta pues se pueda mover, debo mover esto hacia arriba 0.05 centímetros, porque de todas maneras cuando esta puerta gire, esta parte tiene que coincidir con esta. Y aquí me queda la puerta dibujada. Se acostumbra, y esto es muy importante, voy a tener que crear acá otra capa que se llame líneas de proyección. Proy simplemente. La voy a dejar en Cian, pero sí tengo que cambiar el tipo de línea. Este tipo de línea va a ser una ISO dash, ok, ISO dash, ok. Voy a trabajar en ella, porque yo necesito líneas de proyección para lo siguiente. Primero, unas líneas de proyección entre esto y esto. Y acá me están preguntando, bueno, ¿y por qué no se está viendo si yo ya tengo esta línea, es línea de proyección, aquí aparece? Pues bueno, primero vamos a regenerar el modelo. Si eso no cambia, entonces recuerden que hay un LTS. Entonces acá con un LTS de 0.01 ya nos queda de esta manera. Otra por acá y bueno, voy a meter otra por acá arriba, pero va a quedar un poco atravesada. Pues ahí. Y a veces uno se puede olvidar de esta si quiere, pero la más importante siempre va a ser la línea, el arco que une la puerta con la estructura. A veces se dibuja simplemente una línea diagonal. Esto lo usa mucho uno cuando está dibujando a mano, porque pues es más fácil hacer una línea recta que una curva. Pero como acá estamos trabajando en digital, pues no tenemos ningún problema. Simplemente vamos a dibujar el círculo de aquí hasta allá y lo vamos a recortar. Entonces seleccionamos todo esto, trim, tr, buscamos por acá donde recortarlo y buscamos acá en donde recortarlo también. Y listo, borramos el excedente y acá nos queda armado el bloque de nuestra puerta. Voy a seleccionar todo esto, evidentemente lo voy a convertir en un bloque. Selecciono, B, Enter, y a esto le voy a colocar puerta en planta. Punto base, vale, y ese punto base va a ser este de aquí, de la mitad, y aquí tengo armado mi bloque. Está muy bueno, entonces este bloque, yo si le pregunto a la imagen, pues voy a necesitar una puerta aquí, acá y acá. Y la pregunta es, ¿será que yo esta puerta también la puedo convertir en un elemento dinámico para que funcione de una manera mucho más eficiente? Claro que sí. La selecciono, clic derecho, editor de bloques. ¿Cuál es la primera propiedad que le vamos a modificar? Que yo la pueda escalar para que ella se acomode a diferentes dimensiones. Entonces, un formato lineal de este punto a este punto. Lo mismo, voy a borrar esta punta de aquí. Y esta es mucho más sencilla que la del estirar. Simplemente escalar, toco el parámetro y toco todo, incluido el parámetro. Le digo Enter y queda la primera operación dinámica asociada a esta puerta. Pero por ejemplo, me gustaría también, yo quisiera hacerle, si yo puedo hacer esto, hacerle un mirror a esta puerta y llevarme esta puerta para acomodarla en el vano de acá. Listo, vale, está bien y funciona muy bien. Pero yo también podría decirle a esta puerta que tenga esa operación del mirror incluida. En este caso se van a llamar flips. Y esos flips me van a servir como espejos para poder trabajar. Entonces, un flip, voy a necesitar un flip horizontal, lo voy a colocar como por acá. Y acción, entonces flip, toco el parámetro y toco todo lo demás, Enter. Entonces, cuando yo toco aquí, la puerta gira por un lado. Y me gustaría que la puerta haga lo mismo, pero en el otro sentido. Entonces, parámetro, flip, puede ser aquí,
acción, flip, toco el parámetro y toco todo lo demás, enter. Entonces esta puertica ya me hace esto también. Perfecto. Me gustaría asignarle una última operación, y es que sería muy bueno que esta puerta, además de hacer flips, también haga rotaciones. Entonces, parámetro, rotación, en este punto base, que es el punto de distensión, tengo que dibujar una especie de círculo, por acá más o menos, y me pide un ángulo, le voy a decir que ángulo 0, 0, enter, y me voy a las acciones, rotar, toco el parámetro y toco todo lo demás, enter, guardo, cierro y guardo. Y entonces esto ya tiene, primero, para escalarse, segundo, para hacer flips, y tercero, para hacer rotaciones. Está buenísimo. Pero si lo percibieron, cuando yo hago el escalado, se dan cuenta que, por ejemplo, esos parámetros se quedan quietos. Pero cuando yo hago rotación, que fue el último parámetro que yo hice, todos se mueven sin ningún problema. ¿Qué pasa? Eso es importante para que se hagan las debidas correcciones. En el orden en el que yo hice las asignaciones de las operaciones dinámicas, primero hice escalar, luego hice este flip y la rotación fue lo último. La rotación, como fue el último, tiene incluidos todos los otros parámetros. Pero el escalado, que fue el primero, no tiene incluido a ninguno. Por eso cuando yo hago escalado, todos los otros se quedan quietecitos y eso es un problema. Pero se corrige muy fácil. Si doy acá clic derecho y le digo acción selección, le digo nueva y vuelvo a seleccionar todo y enter, queda corregido. Lo voy a hacer con este también. Nueva, selecciono todo, enter. Y con este, nueva, enter. No lo hago con la rotación porque la rotación ya lo tiene incluidos todos, entonces no hay ningún lío. Guardo y ahora miren que estos se tienen que mover sin ningún problema. Entonces ahora sí, control C, control V, por ejemplo, mi puertica acá, que yo la necesito es de esta manera. Acá. Le ajusto un poquito este cachito aquí, muy bien. Sé que por acá tengo que colocar otra puerta. Vamos a colocarla control C, control V por aquí, pero pues esta puerta va para el otro lado. Tengo que acomodarle la escala primero. No sé si en realidad me está coincidiendo, es un poquito más chiquita, ajustémosla. Y ahí está, perfecta la puerta. Esta de acá es básicamente control C, control V, es un mirror, entonces solamente pico aquí, la voy a mover con este y ahí me queda perfecta. Y esta puerta de aquí es esta misma, control C, control V, pero la debo rotar 90 grados. Entonces la voy a mover hasta acá, la voy a escalar porque esta sí es mucho más chiquita. Si quiero ajusto la puerta a la mitad, punto medio con punto medio, y tengo todas las puertas insertas. Tienen que creando un solo bloque y asignándole propiedades dinámicas, colocar todo este tipo de elementos, pues es bastante sencillo. Vamos a ir guardando, recuerden siempre ir guardando para evitar dificultades con el programa. Muy bien, hemos avanzado bastante por ahora, ya a nuestra imagen pues solamente nos haría falta la inclusión de las texturas de los pisos y los elementos del mobiliario que se insertan como bloques tal cual como lo acabamos de hacer con las puertas y las ventanas. Paso a seguir. Recuerden que estamos tratando de hacer una analogía con el proceso constructivo. Vamos a colocar pisos. Vamos a colocar los pisos de esto. En este momento las puertas no me sirven de mucho, entonces las voy a apagar. Ojo que aquí pasa algo. Miren que se me apagan porque no se me apagan la puerta completa. Recuerden que ese bloque está armado por puertas y por líneas de proyección. Ahí sí se me apagan completas. Las ventanas sí las voy a dejar. Voy a construir una capa nueva que se llame pisos o texturas de pisos, como quieran.
Esta capa va a estar mucho más al fondo, ¿cierto? Porque vamos como en una orden, una jerarquía, entonces le voy a colocar el calibre más, el color más, que va a suponer luego el calibre más bajito, que va a ser este magenta. Le digo OK. Y para colocar los pisos, ojo a esto, los pisos se deben colocar de acuerdo al ámbito espacial arquitectónico con el que estén trabajando. Yo en este caso voy a diferenciar el piso del baño con el piso de la sala comedor, que es este, y este pequeño punto distribuidor con el piso de las habitaciones. Voy a asignar distintas texturas de piso. Pero lo que quiero que me entiendan, y que es muy importante, porque esto luego nos ayuda a medir las áreas, es que siempre debe haber una línea que contenga a la textura de piso. Yo voy a hacer eso primero con esta, por ejemplo, estamos en pisos, por acá. Pues me acaba de venir Estoy en texturas de pisos y voy a dibujar un rectángulo que vaya de aquí hasta acá. Ojo, porque texturas de pisos se me vino con línea punteada y es con línea continua. Pero esta texturita del piso en realidad tendría que venir hasta acá, entonces lo voy a extender y voy a generar otros dos puntos, uno aquí y otro acá, hasta ahí. Muy bien. Y ahora sí voy a colocar la textura, Enter. Y acá me interesa, por ejemplo, este tipo de textura, pero tiene un interlineado muy apretado, como que no me funciona muy bien. Voy a cambiarla solamente por no usar ni patrones ni sólidos, sino usar patrones definidos por el usuario. Y ojo que esto es bastante interesante. En este caso, soy yo el que voy a definir varias de las propiedades de la textura para poder controlarlas de una manera mucho más rigurosa. Cuando yo digo User Defined y me vengo a las propiedades, tengo la posibilidad de construir texturas que son sencillas, es decir, que son interlineados que van en un sentido, o que son dobles, que están cruzadas, y en donde yo puedo modificar este interlineado. Esto es un factor de escala, pero en realidad, como estamos trabajando en metros, si yo le coloco 1, este espaciado va a corresponder a 1 metro específicamente. Si quieren, lo medimos. DI Enter, desde este punto hasta este punto, miren que es una unidad. Entonces, todo lo que yo coloque aquí, en realidad lo estoy haciendo es en términos de metros. 0.1 significa que este interlineado tiene 10 centímetros. Y yo a esto le puedo cambiar el ángulo, 45. Esta digamos que es una textura bastante habitual para zonas húmedas como cocinas. DR Back, y ya tengo asignada mi primera textura, pero en donde yo estoy controlando que este espacio tiene 10 centímetros o 0.1 metros y no lo estoy dejando como tan aleatorio como que AutoCAD me defina de cualquier manera todo lo demás. Voy a colocar otra segunda textura que iría hasta acá, vendría hasta aquí, al vertex acá y otro vertex acá. Muy bien. Y Enter, vale, pero yo quiero copiarme las propiedades de este directamente. Pero no lo voy a dejar con esa misma textura, sino que le voy a decir que sea sencilla, a 0 grados y con un interlineado de 0.15, simulando una especie de entablillado que le va muy bien a los espacios de dormitorio. Y voy a hacer exactamente lo mismo en el espacio de acá abajo. De aquí hasta acá, agregando unos vértices por acá. Es posible que aquí sí necesite una línea auxiliar para poder cortar bien acá, si no va a ser un poco difícil. Ahí está perfecto. Entonces tengo mi rectángulo. Enter, vale, pero me voy a copiar, no de la del baño obviamente, sino de la de arriba, pues que ya está súper configurada. Simplemente que el origen lo coloque por acá. Esto del origen es bien interesante, sobre todo cuando uno ya está haciendo proyectos en la realidad. Cuando se va a colocar el piso de algún espacio, los maestros le preguntan que por dónde empieza uno, si empieza por la entrada o empieza por cualquiera de las esquinas, porque pues al final puede quedar el remate
en uno o en otro lado. Eso en realidad lo está decidiendo uno como arquitecto. Y vamos a colocar una última textura que es todo esto. Incluso que se nos venga, no, mentira, que se venga hasta por acá. Afuera le vamos a colocar otra texturita. Y cierro por aquí. Y a este le vamos a poner hatch. Que se copie de esta del baño, pero la vamos a modificar. Primero que la vamos a dejar en 0. Y segundo que la vamos a poner a 0.40, como simulando una baldosa gruesa. Y que la estamos colocando desde aquí, que ese es el punto de arranque. De hecho, me quedaron un poco raros. Puede que el punto de arranque sea aquí, aquí y aquí. Listo, perfecto. Hemos dibujado nuestras texturas de piso sin mayores complicaciones. Vamos a ir guardando para evitar dificultades. Y nos falta una, la de la zona exterior, que sería simplemente esta. De hecho, aquí la voy a dibujar completa y vamos a ver qué es lo que pasa. Hatch, Enter, esta. Y me voy a copiar un poco de la misma que tengo acá. Solo que esta va a ser un poquito más grande, de punto 15. Y que la van a empezar a colocar desde aquí. Ya. Ojo porque, como yo no la corté, en la realidad, miren lo que está pasando, que esta textura está montada sobre la columna y eso no puede suceder. Entonces selecciono esto, DR Back, listo, resuelto todo el problema. Si prendemos puertas, si prendemos líneas de proyección, pues ya vamos viendo el plano bastante armado. Vamos a hacer ahora entonces la inclusión del mobiliario. Con respecto a los bloques que tienen que ver con el mobiliario, bueno, aquí vamos a diferenciar dos cosas y vamos a armar las capas de una vez. Vamos a encontrar mobiliario fijo. Y ese mobiliario fijo tiene que ver con el que está directamente anclado a la arquitectura. Es decir, muebles empotrados, cocinas, barras de comedor que están incrustadas, etcétera, etcétera. Todos los elementos de un baño, sanitarios, lavamanos, bañeras, son mobiliarios fijos o hacen parte del mobiliario fijo. A esto le podemos dar un azul si queremos. Y vamos a tener otro tipo de mobiliario, simplemente mobiliario, pues decir mobiliario móvil, pues es como redundar un poco, pero lo vamos a dejar simplemente así. Y en este mobiliario pues ya estaría todo lo que se puede mover o cambiar de lugar. Un nochero, una cama, el televisor, un sofá, una silla, el refrigerador, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hacer esas diferenciaciones. Muy importante. Yo puedo, si quisiera, vamos a apagar unas capas aquí que no necesitamos, vamos a apagar el piso, vamos a apagar también las puertas y las líneas de proyección, me voy a quedar solamente con los muros y con la imagen atrás. Hay mobiliario que yo puedo redibujar directamente y crearlo como bloque, es decir, si yo me voy a la parte del mobiliario suelto, pues no sé, este nocherito es simplemente un rectángulo que aparece aquí. Si quiero le puedo hacer un offset a esto de 0.1 como para darle un poquito más de profundidad, no sé, como un cariñito adicional si se quisiera. Este closet que está por acá también con un offset de 0.05, dándole un poquito más pequeño. Le podría incluir algo de textura, un interlineado por ejemplo, que me ayude a darle un poquito más de expresión gráfica. Esto está en 0.05 y coloquémoslo a 90 grados con el origen por acá, puede ser, listo, y yo puedo armar esto directamente como bloque y configurarlo. Muy importante, si yo prendo la textura de piso y como yo construí el piso completo, pues cuando yo tenga el piso y el mueble se me van a confundir, voy a tener como cruzadas las líneas y eso evidentemente no puede suceder. Siempre debemos, eso es muy importante,
estoy en la capa de mobiliario, voy a asignarle un hash a este mobiliario que es un sólido blanco. Vamos a usar este blanco de aquí, el que dice 255. No vamos a usar este de acá, porque este se me va a convertir en negro. Yo sé que aquí dice white y que white es blanco, pero no nos va a funcionar. Vamos a usar el que dice 255. Ojo con esa observación porque luego nos vamos a encontrar con los errores. Entonces voy a usar este, voy a tomar en el rectángulo más grande y ojo que aquí ya voy a tener resuelto el problema, que el mobiliario no se me va a enredar con la textura de piso. Ahora, alguien podrá decir, bueno, ¿y no era más fácil construir primero el mobiliario y luego colocar las texturas de piso y que esas bordeen el mobiliario? Sí, pero si yo luego muevo esto, me va a quedar la huella. Entonces, lo más conveniente es que el piso siempre esté completo y que el mobiliario se superponga como se superpone en la realidad, que no hay ningún lío con eso. Vamos a hacer esto. Entonces yo voy a empezar a guardar esto como bloques. Voy a apagar la textura de piso y voy a apagar la imagen. Listo. Entonces bloque, esto es un nochero, planta. Ya punto de inserción puede ser este. Back, lo voy a poner al fondo porque se me estaba cruzando con esta línea roja de acá. Esto es un bloque de un closet en planta. Su punto de inserción puede ser este. Y lo mismo, back. Voy a ver qué tiene más esto por acá. Por acá veo que tengo este mismo bloque de mobiliario. Miren que aquí se me pierde el mobiliario. Recuerden, entonces regenero. Ah, bueno, ¿por qué no lo alcanzo a ver? Porque como lo mandé para abajo, está por debajo de la imagen también. Voy a necesitar este, entonces lo voy a copiar. Y ya lo empiezo a replicar por el resto de mi plano. Ahora, habrá mobiliario que es un poco más complejo de redibujar. Por ejemplo, pues estas camas tienen cierto detalle, las cocinas, los sofás o los equipos sanitarios. Entonces, atención a esto. Nosotros nos vamos a encontrar, y este material estará adjunto con el video, bloques que ya están en plantillas, en donde ya hay muchas cosas que están dibujadas y que yo tranquilamente las puedo tomar y me las puedo llevar a mi plano, pues para no tener que generar la geometría nueva, sino que simplemente me estoy apoyando en algo que ya está construido. Eso en cierta medida pues es agilizar los procesos. Pero mucho cuidado con lo siguiente, y en esto sí hay que ser bastante rigurosos. Por ejemplo, yo necesito un bloque para este sanitario, ¿vale? Muy bien, no lo voy a redibujar porque por acá tengo varias opciones de sanitario y me parece interesante esta. Listo. Quisiera hacer el ejercicio con esta, por ejemplo. A ver qué pasa. Listo, esta está bien. Ustedes se dan cuenta acá que en mi sistema de capas, que está muy ordenadito, yo tengo 12 capas. Si yo tomo este bloque y le digo control C y me lo llevo a mi archivo y le digo control V, se dan cuenta que me acaba de crear otras capas que nada que ver, es decir, esta capa de ejes no es mía y apareció otra capa que se llama muebles. Pero ¿quién me las creó? Pues resulta que son capas en donde está este bloque. Miren que en esta capa de ejes está armado el bloque y en esta capa de muebles es donde están las líneas. Pero hey, yo no quiero estas dos capas, a mí no me interesan. No las voy a poder eliminar, ya sabemos. Pero entonces, ¿cómo hago yo para copiar este bloque sin necesidad de traerme estas dos capas que me resultan muy molestas? Porque yo para qué quiero esas dos capas. Le voy a dar control Z para deshacer la inserción de eso. Ya quedé con mis 12 capas nuevamente. Y a continuación les describo el proceso correcto para poder copiar este bloque sin tener que traerme esas dos capas realmente molestas. Yo lo voy a copiar por acá en un ladito. Lo voy a seleccionar y le voy a decir X. Recordemos que el comando X es explotar, entonces voy a deshacer el bloque. Ya deshice el bloque, en este momento son geometrías sueltas, está muy bien. Y esto está en una capa que es la capa muebles, no me interesa. Lo voy a pasar todo esto a la capa, más bien en este archivo cuántas capas tiene, es realmente molesto. Pero lo voy a pasar a la capa 0, que es la capa común entre este archivo y mi archivo. Recuerden que todos los archivos
siempre van a tener capa 0. Entonces, es a través de la capa 0 que yo voy a hacer ese correcto traslado de esto, control C, me estoy llevando la geometría, no me estoy llevando el bloque, y me estoy llevando esta geometría estando en la capa 0. Entonces, cuando la pegue en mi archivo, control V, no tienen por qué aparecerme cosas nuevas o cosas raras acá. Miren que ya está completamente limpio, y esto está en la capa 0. Lo tengo que mover a la capa de mobiliario fijo. Vale, muy bien. Lo voy a escalar un poco porque esto está en realidad bastante pequeñito. Esto está midiendo pues 0.05, es decir, 5 centímetros, cuando en realidad esto debería estar midiendo, no sé, alrededor de 70 centímetros. Entonces, SC de este punto por referencia, de este punto a este punto, pongámosle 0.5, cuando menos, pues, para poderlo tener un poquito más amplio. Y a continuación, ahora yo ya lo podría armar como bloque, pero recuerden que hay que ponerle el fondo blanco a esto. Vale, si bien es cierto que yo podría colocar el fondo blanco seleccionando las formas, en algunos casos no lo voy a poder hacer. También podría hacerlo picando puntos, pero a veces también voy a encontrar ciertos errores. Entonces me voy a evitar un poco esto. De hecho, porque miren que aquí hay cosas que no se están cerrando. Esto debería estar cerrado acá. Esto debería estar cerrado acá. Y vamos a aplicar un pequeño truco, que es simplemente construir un rectángulo alrededor de este. Y a continuación, con el comando boundary, le decimos OK y picamos en el vacío que queda entre el rectángulo y la geometría. Y le decimos Enter. ¿Qué es lo que pasa? Que se me va a generar este contorno, toda esta linecita de contorno, que me va a ayudar, puedo borrar esto, a construir mi hash blanco de una manera mucho más rápida. Miren. Lo envío al fondo, le daré back, y puedo borrar incluso si quiero ese contorno. Ya cumplió su función. Entonces, boundary para crear contorno. Y ahora ya lo puedo armar como un bloque. Sanitario en planta. Muy bien, punto base puede ser este. Y ahora sí me lo voy a llevar a mi documento. Lo voy a pegar por acá. Bueno, y me doy cuenta pues que obviamente esto está muy pequeñito. Yo a este bloque le podría asignar todas las funciones de parámetros que quisiera. Por ejemplo, asignémosle rápidamente uno aquí de escalar. Acción, escalar, parámetro, objeto, listo. Y le podría asignar también una de rotar rápidamente. En este caso, este bloque pues es inútil que yo le programe un flip. Si voy a tener el rotar, acción, rotar este y selecciono todo. Y recuerden que debo volver a hacer la selección de este. Cierro y guardo. Miren que se me desaparece el bloque, no sé dónde se... Aquí está, regenero. Entonces ya lo puedo rotar, vale, y ahora lo puedo escalar. Ahí está, perfecto. Tengo mi sanitario. Entonces, de esta manera, tomando la geometría de estos bloques, pasándola por la capa 0, me los llevo a mi plano y con eso termino de construir todos los bloques que me hacen falta, ¿cierto? Yo por acá voy a encontrar bloques de las camas, de los equipos sanitarios, muebles, árboles, figura humana, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que se deben pues como revisar aquí, entre otras cosas, vuelvo y hago la observación, esto tiene demasiadas capas, cuando en realidad todo podría estar tranquilamente dibujado en la capa 0. Y por acá hay otro archivito un poco más desordenado, pero que también tiene pues como información que podría llegar a ser interesante para el ejercicio. Entonces, siguiente punto, colocar todo el mobiliario, tanto fijo como móvil, dentro del plan. Entonces, por acá ya tengo todo mi mobiliario implantado. Muchos los redibujé simplemente, como estas camas, este pequeño mueble de acá.
pero otros sí los traje de las plantillas, como bueno, sanitario, este pequeño lavamanos, o este sofá, o esta estufa, etcétera, etcétera. Por acá hay un mueblecito que no voy a colocar porque esto está muy mal puesto en función de este acceso, igual que esta nevera, pero bueno, pues ya, eso es un ejercicio de dibujo únicamente, no es de diseño. Muy importante que todos estén fondeados en blanco y que cada cual corresponda a la capa en la que debe estar. Yo por acá ya veo que hay un error porque, por ejemplo, esta geometría está en la capa del mobiliario cuando debería estar en la del mobiliario fijo. Pero bueno, son los errores que hay que ir corrigiendo, ¿no? Por ahora lo más importante es que entonces si yo enciendo mis líneas de proyección, mis puertas y mis texturas de piso, pues va a ir más o menos pasando esto. Yo voy a agarrar todo lo que sean texturas de piso. Bueno, de hecho, selecciono una y le doy clic derecho a Select Similar y le digo DR Back, todas me van a ir directamente al fondo. Y si selecciono las líneas de muro, Select Similar y le digo DR Front, todas se me van a ir para arriba. Entonces ya no tengo problemas con que las líneas de los muros interfieran con las líneas del mobiliario. Eso está bastante bien y no tenemos ningún problema. Están nuestras ventanas, están nuestras puertas y los elementos van conservando su orden sin ningún problema. Vamos guardando para evitar dificultades. Último paso. Si vemos las imágenes, pues aquí lo único que nos haría falta es colocar los textos de los espacios y colocar las cotas. Eso tiene que ver con un tema que se llaman los elementos de anotación, en donde van los textos, las cotas, todo lo que tenga que hacer referencia al plano en función de información complementaria, textos y números básicamente. Aquí es muy importante introducir la función de elementos anotativos. Y acá ya nos vamos a empezar a pasar al espacio del layout o al espacio de la presentación. Como solamente vamos a usar uno, este de acá lo voy a eliminar. Le voy a cambiar el nombre a este, que va a ser plano 1. Y lo primero que voy a hacer es configurar, recuerden que el layout es el espacio del ploteo donde yo voy a armar la plancha. Yo voy a imprimir este planito en un tamaño carta. Entonces lo primero que voy a hacer antes de empezar a colocar textos y cotas, porque la función del anotativo, lo vamos a ver, tiene que ver con las condiciones del ploteo, de la escala en la que yo voy a sacar el plano. Entonces yo voy a construir este plano y voy a configurar esta hoja para que me salga en tamaño carta y vamos a ver qué escala me sirve. Pensaría de entrada que sería una escala 1 en 50 la que mejor me va a funcionar. Para configurar entonces la hoja, estando aquí le digo clic derecho, Page Setup Manager y le digo que a plano 1 lo vamos a modificar. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar una impresora. En nuestro caso vamos a imprimir en PDF. AutoCAD PDF High Quality, alta calidad, vale, muy bien. Vamos a construir un nuevo papel, en este caso nos vamos a ir por Custom Paper Size. Yo ya tengo por acá el carta construido, pero lo voy a borrar para volverlo a hacer. Entonces, estando en Custom, le digo agregar y le voy a decir Start from Scratch. Siguiente, y acá me va a pedir las dimensiones de mi papel. Yo sé que la hoja, ojo que esto está en milímetros o está en pulgadas. Yo trabajo en milímetros. Entonces el tamaño carta tiene 216 milímetros en el ancho y 279 milímetros en el alto. Siguiente. Acá me va a pedir las dimensiones de las márgenes. Por defecto el programa me coloca esto en 13 milímetros. Y ojo, no lo puedo dejar en 0, porque si lo dejo en 0, luego vienen los errores donde las impresiones me van a aparecer cortadas. 13 es lo mínimo que sugiere AutoCAD, sin embargo yo lo voy a subir a 20 para curarme en salud, es decir, voy a tener 2 centímetros de margen en la hoja. Acá le voy a dar un nombre personalizado que va a ser carta y le voy a dejar las dimensiones porque es bueno saber cuáles son las dimensiones del papel. Siguiente y finalizar. Y acá me queda formato carta. Por acá también había creado otros que eran un cuadrado, un doble carta, en fin. Ok. ¿Y cómo lo selecciono? Despliego acá. De hecho aquí yo voy a encontrar distintos tamaños de papel. Algunos están en pulgadas.
otros están en milímetros. Por acá tenemos nuestro pliego, nuestro medio pliego, nuestro cuarto, etcétera, etcétera. Y por acá arriba de primeros van a estar mis papeles personalizados. Entonces aquí tengo mi tamaño carta. Muy bien, mírenlo, acá está. ¿Qué va a plotear? Le vamos a decir que plotee el layout, o sea, aquí no vamos a cambiar nada. Y si no aparece el layout, entonces lo desplegamos aquí. Y lo más importante, que la escala de ploteo va a ser 1 a 1. Aquí no vamos a introducir los valores si yo quiero que este plano me salga 1 en 50, 1 en 100, 1 en 75. No, porque aquí estamos simplemente configurando la escala del ploteo. Entonces, 1 milímetro en el papel me va a corresponder a una unidad de dibujo, es decir, 1 metro en mi caso. ¿Dónde vamos a poner las escalas del dibujo? Lo vamos a hacer en otra herramienta que tiene, pero esto muy importante, se nos tiene que quedar 1 a 1. Si tengo transparencias, debo activar esto para que salgan las transparencias ploteadas, de lo contrario no va a suceder. Y OK, close. Bueno, un errorcito acá, clic derecho, me di cuenta hasta el final que esto tiene que estar acá en Portrait. Miren que la A en Landscape estaba horizontal, ahí está en vertical. OK, OK, y listo. Tengo mi hoja de papel en vertical. ¿Cómo voy a hacer entonces la introducción o cómo voy a colocar el dibujo en esta hoja de papel? Si se dan cuenta, este recuadro que aparece por acá se llama Viewport. Viewport, como puertos o vista de puertos, los portales, los viewports, en realidad son unas ventanas que me permiten traer lo que tengo dibujado en el modelo, me permite traerlo al espacio del layout. Se dan cuenta, cuando yo estoy trabajando en el modelo cambia esta interfaz de acá abajo y aquí me aparece papel, estoy trabajando en el espacio del papel. Pero si yo tengo este viewport y yo le doy doble clic adentro, fíjense que se cambia el espacio del modelo. Si doy doble clic por fuera, cambia el espacio del papel. Entonces, si yo acomodo este recuadro, se darán cuenta que aparecen estas líneas punteadas. Yo no me puedo pasar de las líneas punteadas porque ese es el límite de la margen. Si yo me quedo dentro de esto, aquí tengo este recuadro y doy doble clic y yo puedo navegar dentro de este dibujo sin ningún problema. ¿Y en dónde voy a hacer la introducción de la escala numérica en la que va a salir este plano? Por acá. Si yo despliego esto, me voy a dar cuenta que por acá tengo algunas escalas, por ejemplo 1 en 50, pero por acá hay otra que dice 1 en 100, pero en realidad estas escalas no me están funcionando porque yo necesito personalizarlas. Entonces me voy a ir a Custom y en realidad todo esto que está aquí yo no lo necesito. Le voy a decir borrar, sí. De hecho me voy a pasar a la 1 en 1 nuevamente para poder borrar esta 1 en 100 también que está acá. Entonces me voy a borrar todo. ¿Listo? Y vamos a agregar una escala. Por ejemplo, vamos a ver si esto me da para que salga en escala 1 en 100. Acá arriba simplemente voy a colocar el nombre, pero acá abajo es donde yo voy a configurar la escala. Muy importante, 1000 unidades de papel me van a funcionar para 100 unidades de dibujo. Aquí es donde está el 1 en 100. Este 1000 siempre irá acá. Este 100 es mi factor de escala, es decir, el que vendría acá. Y OK. Y voy a probar otra. Voy a ver si en 1 en 50 también me da. Entonces sería 1000 en 50. OK, OK. Y vamos a ver qué pasa. Acá también me funciona porque eso se me puede perder fácilmente, el doble scroll, para ajustar mi dibujo. Y me vengo por acá y le digo 1 en 100. Y entonces esta es en escala 1 en 100 para una hoja tamaño carta. Tal vez está un poco pequeño, 1 en 50. Creo que funcionaría un poquito mejor. Y lo puedo dejar ahí. Entonces, en conclusión, he tenido que acomodar mi hoja de papel y verificar, establecer, determinar la escala en la que va a salir impreso mi plano para poder colocar los elementos anotativos. ¿Por qué? Porque eso va a depender acá también. Miren acá la escala, aquí estoy en 1 en 1 y me voy a pasar a la escala 1 en 50, que es en la que voy a trabajar. ¿Qué va a pasar aquí? Que lo primero es que se me han desajustado los calibres de esto. Miren que estaba en 1 en 1
y aquí funcionan, pero si me paso a 1 en 50 y regenero el modelo, los voy a perder. Entonces nuevamente el LTS, devolvámoslo a 1, miren que ahí va dando, pasémoslo a 5, 2, 1, 0, 5, 0.25, pero 0.25 me parece que funciona muy bien para la escala 1 en 50. Muy importante, vamos a apagar, se dan cuenta que aparecen como 3 escalímetros, vamos a apagar estos escalímetros, no los necesitamos en este momento. Y ya les voy a explicar para qué sirve esto. Vamos a empezar con los textos y acá voy a explicar qué es lo de lo anotativo. Entonces, capita nueva, textos, muy bien. Le vamos a dar un color, puede ser este cian, un valor intermedio. Me voy a pasar a ella, muy bien. Anotación. Y por acá tengo mi herramienta de texto. También lo puedo hacer simplemente con la tecla T, texto. T, texto, y ojo que estoy para la escala 1 en 50. ¿No? Vamos a configurar estilos de texto y lo vamos a hacer a través de esta pequeña herramientita que aparece por acá, esta puntica, o escribiendo style en la barra de comandos. Por acá me aparecen unos por defecto que tal vez no me interesan. Hay un anotativo, hay un estándar. Yo voy a crear un estilo nuevo y le voy a colocar un estilo personalizado en función del tamaño que va a tener el texto. ¿Qué tamaños de texto sugiero yo? Esto es importante para que lo tengamos en cuenta. Un plano no es una cartelera. Entonces vamos a tener textos pequeños de 2 milímetros mínimo, o bueno, 2 milímetros el estándar, y que esto nos va a servir, por ejemplo, para cotas, para textos dentro del plano, que no tienen pues como una función jerárquica, por eso son textos pequeñitos. Unos textos medianos, que pueden ser de 4 a 5 milímetros, y unos textos grandes, que pueden ser de 6 a 8 milímetros, dependiendo de para qué los utilicen, ¿no? Estos obviamente serían para subtítulos y estos serían para títulos grandes. Estos tamaños también son bastante útiles cuando trabajemos con los rótulos. En este caso yo voy a crear primero un texto mediano en donde vamos a configurar los nombres de los espacios y vamos a usar un texto más pequeñito para las cotas, que va a ser de 2 milímetros. Entonces vamos a colocarle acá simplemente 5 milímetros. Ok, mírenlo acá. Le voy a decir que sea anotativo, entonces miren que le aparece ese escalímetro a un lado. ¿Qué fuente voy a utilizar? Voy a usar fuente Arial Narrow. Me gusta mucho porque es una fuente mucho más angosta. No tiende a... El Arial normal es mucho más ancha. Entonces Arial Narrow me funciona muy bien, pero bueno, ustedes pueden especular con cualquiera. Esta Bankscript también es muy buena. Fuente regular. Y aquí es donde yo configuro el tamaño del texto. Recuerden, estas configuraciones yo todas las estoy haciendo en función de milímetros. Entonces, paper text height a la altura del texto, el tamaño 5. ¿5 qué? 5 milímetros. Le voy a decir set current, sí, y close. Entonces, en este momento yo ya estoy trabajando con un estilo de texto anotativo a 5 milímetros. Y voy a colocar mi primer texto. Ya estoy en mi capa de texto y, por ejemplo, cocina. Vale, muy bien. Ahora, este texto está para escala 1 en 50. ¿Cómo lo sé? Miren que cuando me aproximo aparece un escalímetro en el cursor y estoy en la escala 1 en 50. Si yo me paso a la escala 1 en 100, se me va a desaparecer. ¿Por qué? Porque ese texto no está para la escala 1 en 100. ¿Cuál es la función de esta herramienta que les hice apagar? Es que si yo la enciendo, ella me va a mostrar todo. Todo. Y entonces ahí es donde pueden venir las confusiones. Mucho cuidado con eso. Vamos a hacer otro texto. Pero en este momento estoy en la escala 1 en 100 y este va a ser comedor. Miren lo que pasa. Cocina y comedor. ¿Por qué los dos tamaños de texto son distintos? De hecho, este es el doble de este. Si se supone que los dos deberían medir 5 milímetros. Es porque son anotativos. Este es anotativo para la escala 1 en 100 y este es anotativo para la escala 1 en 50.
Yo eso en el espacio del modelo no lo puedo ver. O sea, no voy a poder entender muy bien lo de lo anotativo. Lo voy a ver bien es acá. Miren esto. Yo acá tengo mi plano. Este plano está para la escala 1 en 50. De hecho, lo voy a bloquear aquí para que no se me corra ni cuando haga scroll pierda la referencia del plano. Voy a copiar este viewport. Control C, Control V. Lo voy a poner por acá. Voy a reducir esto aquí. Y voy a reducir, perdón. Y voy a traerme esto por acá. Pero este plano, que es una copia, pues también está en 1 en 50, lo voy a poner en 1 en 100. Entonces miren, se me desaparece el 1, pero me aparece el otro. Aquí es donde se ve lo anotativo. Ojo, el plano de la izquierda está en escala 1 en 50. El plano de la derecha está en escala 1 en 100. Sin embargo, los dos textos se ven exactamente iguales. ¿Por qué? Porque son anotativos. Anotativo significa que este texto, en este caso, o una cota, porque va a pasar lo mismo, independiente de la escala en la que esté el plano, al momento de imprimirse o al momento de verse en el layout, se van a ver exactamente iguales en sus propiedades de tamaño principalmente. Por eso este texto que aquí está en 1 en 50, mide, si yo imprimo este plano en papel, este texto va a medir 5 milímetros y está en 1 en 50. Y si yo imprimo este de acá, que también está en papel, pero que está en 1 en 100, también va a medir 5 milímetros. Esa es la condición de lo anotativo y por eso es tan importante para trabajar nuestros planos en AutoCAD. Yo voy a devolver todo esto para volver a dejar el planito como estaba, una vez entendida esa diferencia. Ahora, esto yo lo podría colocar para que funcione también en 1 en 100, ¿sí? Lo selecciono, clic derecho, Annotative, agregar, y le digo, por ejemplo, perdón, Annotative, agregar, y le digo que me ponga también la escala 1 en 100. Entonces, aquí ya aparecen 2 escalímetros, y si lo toco, se amplía. Entonces, funciona para el 1 en 50, pero funciona también para el 1 en 100. Es la magia de lo anotativo. Yo le voy a quitar esa propiedad. Solamente lo necesito en 1 en 50 y aquí está muy bien. Lo voy a mover a su espacio por aquí, cocina. No necesito que sea tan grande. Entonces acomodamos este por aquí, que no nos estorbe mucho. Vamos a copiarlo, C o Enter. Voy a activar el modo ortogonal para que se venga derechito. Lo voy a editar y esta será la sala. Y esta será CO y lo voy a copiar acá derechito y esta será la terraza. Muy bien. Voy a copiar este CO, que se me venga por aquí. Esta será habitación principal. De pronto aquí ya se me desborda un poquito. Lo muevo un pelito para acá, ahí puede estar bien. Voy a subir aquí, este es el baño. Y habitación auxiliar. Cocina, sala, a baños y habitaciones terrazas. Listo. He marcado los nombres de los espacios, me voy a mi plano. Por acá me doy cuenta que me van a aparecer y está muy bien. Ya luego haciendo la impresión vamos a calibrar pues todos esos temas de colores y los espesores de las líneas. Vamos a colocar a continuación las cotas. Y las cotas se van a colocar, digamos, de un sistema relativamente parecido a este. Sin embargo, voy a tener que construir otro estilo de texto 2 milímetros, que es el que voy a utilizar en las cotas. Ok, 2 milímetros es anotativo, pero su altura es de 2 aquí. Está en la misma fuente, aplicar, cerrar. Vale, listo, 2 milímetros. ¿Dónde voy a configurar mi sistema de cotas? Por acá, en esa pequeña flecha o con la tecla D, el Dim Style, para el caso es lo mismo, voy a configurar mi sistema de cotas. Pero primero voy a construir la capa.
Vamos acá, cotas, en Cian también, voy a pasar directamente a ella. Y nos vamos a anotación y vamos a crear nuestro estilo de cotas. Nuevo. Entonces él nos va a pedir acá pues, el nombre, entonces cotas 2 milímetros. Basado en estándar puede ser, no importa. Pero lo más importante es que esté chuleado el que dice anotativo. Y esto se va a usar para todas las dimensiones. Continuar. Y a continuación nos sale esta tablita que debemos configurar. Recordemos que una cota, lo podemos ver acá en esta imagen, una cota tiene distintas partes. En una cota primero aparece la línea de la dimensión, que es esta línea, es la que nos está midiendo. Las líneas de extensión, que son estas líneas, esta y esta para la cota de 585, que es como la que toma la referencia de dónde a dónde está midiendo. Tenemos las puntas de las flechas, que son los que arman el corte, nos indican pues como el enlace entre la línea de dimensión y la línea de extensión. Y el número, que obviamente nos está marcando la medida que tiene esa cota. Entonces una cota parecería un elemento relativamente simple, pero en realidad tiene su complejidad porque pues, son varias partes las que las componen. Y todo eso lo debemos programar. Entonces, vámonos primero por líneas. Líneas de dimensión. Color por capa, tipo de línea por capa, espesor de línea por capa. El espaciado base lo vamos a dejar en 2. Yo podría suprimir las dimensiones, miren que yo podría suprimir las líneas, pero yo para qué las suprimo. Las líneas de extensión, que es decir, estas, la vamos a dejar en layer, 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 layer. También las podría suprimir, miren, pero no lo voy a hacer. Y esto yo lo voy a dejar en 2 milímetros. ¿Qué significa esto? Es la distancia que se separa del objeto y la distancia que excede, es decir, esta colita de aquí es la dimensión, es ese 2. Entonces siempre vamos a usar 2. Esto se nos va a empezar a desconfigurar aparentemente, pero pues obviamente es porque no lo hemos terminado de organizar. Símbolos y flechas. Para la arquitectura normalmente utilizamos puntos abiertos o cerrados. Yo uso el 2 small, me parece muy bueno. Aquí quienes utilizan la diagonal también. La medida la vamos a colocar, colocámosla inicialmente en 2. Todo esto lo vamos a configurar en 2. No vamos a tocar nada de acá. Parece que esto se nos está desarmando muy feo, pero no se preocupen. Estilo de texto, vamos a desplegar y vamos a tomar nuestro 2 milímetros que ya está creado. Entonces todo esto se nos va a bloquear. Yo puedo colocarle, esto lo vamos a dejar por layer. Puedo colocarle, por ejemplo, si quisiera un relleno a la cota, algún color, en este caso 0. También podría marcar un cuadradito, un rectangulito que encierra el número, pero no lo vamos a usar. El emplazamiento del texto, entonces las cotas que son verticales van a ir centradas, las cotas que son horizontales van a ir centradas, porque pues también las podría colocar hacia un lado o hacia el otro, pero no me interesa, igual que estas, encima o por debajo, no van a ir centradas. La dirección de lectura, de vista, va a ser de izquierda a derecha. Nosotros leemos de izquierda a derecha, pero pues a veces parece ser que se necesita al contrario. Este espaciador lo vamos a dejar en 2. Y la alineación del texto lo vamos a dejar en ISO estándar. ¿Qué pasa con el horizontal? Que tanto los textos de las cotas horizontales como de las verticales se van a presentar horizontales, incluso los de las cotas inclinadas. Pero si yo lo dejo en ISO, se van a alinear a la cota y eso es lo que a mí me interesa. En fit no vamos a hacer nada, en unidades primarias le vamos a decir que solamente 2 decimales para el caso de la cota y no necesitamos nada más. Ok, close, muy bien, y vamos a verificar cómo están trabajando nuestras cotas. Comandos para colocar cotas. DLI, que es acotar lineal, DAL, que es acotar alineado, y DCO, que es para dar continuidad. Ya voy a explicar cada una de estas. DLI, acotado lineal o dim lineal. A mí me sirve para hacer cotas que son horizontales o verticales, por ejemplo estas.
Yo veo que aquí esta está funcionando más o menos bien. De hecho, debería haberla dibujado directamente en el plano de LI. Vamos a hacer una cotica de aquí a acá para ver cómo nos está funcionando. Tamaño de texto bien. ¿Qué no me funciona? El tamaño de la flecha o de este punto está muy pequeñito. Entonces, nuevamente voy a editar mi estilo, modificar. Me voy directamente a símbolos y le voy a decir que sea 4. Ok, close. Ahí está mucho mejor. Entonces, con el DLI yo acoto en horizontal y también acoto en vertical. Y funciona muy bien, no tengo ningún problema. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si yo tuviese que acotar esta diagonal, pues con el DLI yo acoto muy fácil esta y acoto muy fácil esta. Listo. Pero si yo quiero acotar esta diagonal, geometría descriptiva básica, pues o acoto en horizontal o acoto en vertical, o sea, no me sirve. Yo necesito una cota que sea paralela a esta línea. Ahí es donde entra la segunda, que es el DAL, acotar alineado. DAL, enter, de este punto a este punto, y aquí sí me saca una cota paralela. Entonces, son distintas. Ahora, ¿yo podría hacer todo con el DAL? Claro que sí. DAL también me va a acotar en horizontal, perdón, en vertical o en horizontal. O sea que el DAL al mismo tiempo es DLI. Funcionan igual, pero bueno, sin embargo, AutoCAD nos da las dos herramientas, por eso es importante tenerlas en cuenta las dos. Y tengo la tercera herramientica del acotado, es que cuando yo hago esta pequeña cota parcial, recuerden que en arquitectura nosotros tenemos tres tipos de cotas, dependiendo de la escala en la que estamos trabajando. Tenemos cotas generales, ¿cierto? Las que van de lado a lado y que cubren completamente el plano en toda su extensión. Tenemos cotas parciales que me toman segmentos parciales precisamente del plano. Y tenemos cotas de detalle. En este planito no hay cotas de detalle porque esto es un plano general. Las cotas de detalle, y recordémoslo de una vez por acá, nosotros tenemos escalas 1 en 1, 1 en 2, 1 en 5, 1 en 10, 1 en 20, 1 en 25. Todas estas escalas son de detalle. Mientras que a partir de aquí empiezan las escalas arquitectónicas. 1 en 50, 100, 125, 150, 200, 250. Después empiezan las escalas de diseño urbano, que empieza también en la 250, 500, 750, 1000, que es la escala reina del diseño urbano, 1250, 1500 hasta 2000 incluso. Y a partir de aquí las escalas de planeación urbano-territorial. 2000, 5000, 7500, 10.000, etcétera, 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 hasta donde aguante el plano. Entonces, cuando estamos haciendo dibujo arquitectura, que son estas escalas, 50, 100, 125, 150, 200, 250, no se salgan de esas, no hagan planos en escala 1 en 30, 1 en 60, que eso no existe. Bueno, aquí sí existe una intermedia, que es la 1 en 75. O sea, sí existen, pero no son las más comunes, o sea, no se enreden con eso. Trabajen con las escalas que puedan leer con el escalímetro, porque esa es la herramienta. Entonces, cuando yo trabajo con esto, solamente puedo hacer cotas generales y parciales. De hecho, en la escala 250, cotas generales. Esta no me admite cotas parciales porque el plano es muy pequeño. La 1 en 50 me admite tranquilamente parciales y generales. ¿Dónde podrían entrar las de detalle? Aquí. Cuando yo estoy haciendo un detalle constructivo, un sistema constructivo, un asunto material, definiendo un detalle, ahí sí entran tranquilamente las cotas de detalle. Paréntesis. Entonces, cuando yo tengo esta cotica, volvamos a dibujar, DLI, enter, desde este punto hasta este punto, ahí, y yo necesito seguir dibujando las cotas que siguen a continuación, pues no le voy a decir DLI otra vez, simplemente le voy a decir DCO, enter, y entonces punto, 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 punto y punto. Si que necesito otras cotas parciales un poquito más abiertas, por ejemplo, entre este y este, DCO, enter, entre S y S. Y vendría mi cota general de LI
entre este y este. Ya, no necesito nada más. A veces uno tiende a acotar también por dentro, hay que tener cuidado con eso, porque como este plano tiene texturas de piso, mobiliario, etcétera, etcétera, ya se nos atiborra demasiado. Entonces hagamos un acotado sencillito por acá, un parcial desde aquí hasta aquí, DCO, Enter, de aquí hasta aquí, y un DLI para acotar la general que va de acá hasta acá. Un DLI parcial de aquí hasta aquí, un DCO hasta acá, hasta acá, hasta acá y hasta acá, un DLI parcial desde aquí hasta aquí y un DCO hasta acá. Y la general, esto tiene sus jerarquías, ¿no? Entonces las parciales más chiquitas adentro, las intermedias en la mitad y la general va afuera. Que si necesito correr esta, pues entonces, bueno, puedo mover esto aquí para darle un poquito más de orden al asunto. Y DLI, aquí no me interesa marcar parciales porque no tengo ejes, entonces simplemente voy a hacer la general, de acá hasta acá. Ahí está, perfecta. Entonces he acotado mi plano. Si me voy acá, ojo, revisen siempre esto. Cuando hayan acotado, revisen que sí les esté dando todo en la hoja, porque miren mi problema. Me tengo que llevar esto un poquito más hasta acá, porque no el papel se me está comiendo esto aquí. De hecho, voy a tener que mover esta cota más hacia adentro. Voy a tener que mover este aquí. Ahí, para que me dé buen espacio. Si no, la hoja me está quedando muy apretada, muy chiquita. Ahí más o menos. Y voy a correr estas dos. Hasta aquí. Muy bien. Tengo ahí mi plan. Me faltaría una sola cosita, y es que yo necesito, y esto lo voy a hacer acá desde el espacio del layout, porque también puedo editar desde aquí, no bloquear. Voy a colocar otro texto, yo estoy en la capa de cotas, me voy a ir a la capa de textos, listo, y voy a cambiar de estilo a 5 milímetros, granito grande, texto, entonces esto es una planta de primer nivel en escala 1 en 50. ¿Por qué lo estoy haciendo desde acá? Para poder referenciarme y no salirme de la margen. Y voy a hacer una última cosita, un cariñito chiquitico, y es que estando en esta misma capa voy a dibujar lo siguiente. Voy a dibujar una polilínea que va a tener 0.5, la voy a bajar 0.025, nuevamente 0.5, perdón, va a bajar 0.25, ahí está, no está muy grande, 0.1, ahí está, perfecto. 0.5 nuevamente, va a subir 0.1, ya se habrán dado cuenta que estoy dibujando una escala gráfica, 1, 0.1 y 2. A ver si me alcanza, si no la recorto otro pelito. Una escalita de nivel, una escala gráfica, perdón, muy sencillita, muy básica, porque esto es innegociable en cualquier plano. Me cambio a estilo 2 milímetros, texto, nuevamente, y entonces voy a hacer un textico de aquí hasta acá, 0 metros, metros en minúscula, que el metros en mayúscula no existe, 0.5, 1, 2, y por acá dice 4. 0,05,1,2,4 metros. Me ha quedado entonces configurado mi planito y está listo para plotear. Si yo me voy al modelo, pues me doy cuenta que obviamente esto va a aparecer acá. De hecho, yo podría guardar esto como un bloque también de escala gráfica. Ok, punto de inserción aquí. Y me funciona bastante bien. Me hace falta un norte, eso es cierto. No lo vamos a colocar ahorita, ya la parte de nomenclatura. Porque si a eso nos vamos, pues también me están faltando los niveles, marcar los accesos, colocar los ejes, etcétera, etcétera. Pero para este primer ejercicio así está muy bien.
con colocar las cotas, colocar estos textos básicos. Tengo entonces esto completamente listo para plotear y ese es nuestro último paso. Vamos a guardar para evitar problemas. Comando para plotear. Control P, plotear. Plotear o imprimir. Lo que pasa es que usamos el término imprimir para pequeños formatos, pero el término plotear para los grandes formatos. ¿Cuál es la cuestión acá? Pues que yo ya tengo avanzadas algunas cosas por la configuración de la hoja, que ya sé que voy a imprimir un PDF, que es en tamaño carta, que esto está 1 en 1, que ya tengo unas márgenes. Y si yo me voy al preview, pues bueno, por acá tengo una previsualización, pero los muros están en rojo, el mobiliario está en azul, o sea, hay cosas que definitivamente no están funcionando. Y aquí es donde va a entrar una herramienta muy útil que son los CTBs. El CTB significa Color Table Brush. Es decir, es un ploteo que está basado en el color que yo tengo en el espacio del modelo. Y funciona muy fácil. Acá simplemente yo le voy a decir en nuevo, le voy a decir Start from Scratch, siguiente. Le voy a colocar CTB, AutoCAD 1 en 50, que es la escala en la que estamos trabajando. Siempre es importante la escala para la que está creado ese CTB porque funciona para esa escala pero no funciona para otras. Entonces, si mi plano está en 1 en 100, debo usar un CTB distinto. Siguiente, y le digo finalizar. Hasta ahí, no, pues solamente he creado un CTB, pero no lo he configurado todavía. De hecho, si me voy a buscarlo, por acá tiene que aparecer. Entonces, por acá aparece nuestro CTB AutoCAD 1 en 50. Muy importante, cuando estén colocando el nombre, no pueden usar ningún tipo de símbolo, ni puntos, ni guiones, ni 2 puntos, nada, solamente letras y números. De lo contrario, no les va a aparecer acá. Y ya tengo el CTB, le digo aplicar a layout para que no me lo cambie, pero pues sigue siendo lo mismo, ¿cierto? Es decir, no he cambiado nada. Vamos a configurar el CTB. Para hacer eso, yo voy a hacer algo aquí. Primero me voy aquí a mi ventanita de capas y las voy a ordenar por el color. Si yo doy un clic acá, miren que se me van a ordenar de las rojas a las magentas, que es lo que yo había decidido, que va a llevar como los calibres más fuertes los rojos y los más delgaditos los que están por acá. Entonces, en función de esos colores es que yo voy a hacer mi configuración. ¿Qué pasa? Miren el color rojo. En el color rojo yo tengo dibujados los muros. Si yo a este color rojo le digo que me lo convierta, por ejemplo, en azul y que su espesor de línea sea 1 milímetro, guardo y cierro y me voy a la previsualización, todos los colores rojos del plano me los convierte en azules de 1 milímetro, de 10 milímetros, de 1 milímetro de ancho. Entonces, de eso se trata el CTB. Dependiendo de los colores que yo tengo acá, le voy a ir programando unas funciones por acá. Entonces, mi rojo, pues no va a salir. De hecho, yo utilicé todos los colores de aquí hasta acá, son solamente esos 6 colores. Yo todo esto le voy a decir que los saquen negros. Y ahorita vamos a ver qué pasa. Lo que voy a cambiar es únicamente los espesores. Como es una escala 1 en 50 y el muro está cortado, lleva un calibre fuerte, no tanto como 1 milímetro, pero sí puede ser un 0.4. Casi siempre nosotros estamos trabajando en términos de las reglas de los 3 elementos, ¿cierto? Regla de los 3 elementos. ¿Cuáles son esos 3 elementos? Por ejemplo, 3 tipos de línea, que es la línea continua, la punteada y de eje. 3 tipos de calibres. Uno fino, que puede ser, por ejemplo, cuando dibujamos a mano, ese fino puede ser un 0.1 milímetros. Un intermedio, que puede ser un 0.3, y un grueso, que puede ser un 0.5, aunque esto puede variar obviamente. Y los 3 tipos de tonos, que esos tipos de tonos son el negro, completamente negro, un gris oscuro y un gris
claros. Entonces siempre tenemos 3 elementos, en tonos, en calibres y en tipos de línea. Entonces acá en principio todo lo vamos a dejar negro, pero al rojo, que es lo más grueso, le vamos a dar un calibre 0.5, entonces acá 0.5. El muro bajo, que yo lo tengo en verde, pues no va a salir con este mismo de acá, pero sí me puede salir, por ejemplo, con un espesor intermedio de 0.3. Cotas, líneas auxiliares no va a salir impreso, líneas de proyección sí, puertas y ventanas están en cian, entonces este color cian, programémoslo también en un 3 milímetros para ver qué sucede. El mobiliario, ojo con esto, el mobiliario está en color azul y el azul está por debajo del cian. En realidad el mobiliario debería estar cuando menos en lo mismo, o sea, 0.3 para el azul, o de pronto nos toca subirlo un poquito, o sea que casi que cian y azul va en 0.3. Y las texturas de los pisos que están en magenta y que esas sí están muy en el fondo, estas no van a salir en 0.3, sino que van a salir en 0.1, por ejemplo. Guardar y cerrar y vamos a ver qué pasa. Aquí es donde yo ya tomo decisiones. Ahora, mucho cuidado con esto. Este es el previsualizador de AutoCAD y es bastante mentiroso. Yo lo que les sugiero es clic derecho, plotear. Van a plotear en PDF, guardar, y mi sugerencia, la sugerencia más importante de este curso, es que instalen el Adobe Acrobat en sus computadores para revisar los planos. Yo sé que estos planos también, por ejemplo, los puedo ver en Chrome, o los podría abrir en, no sé, cualquier navegador incluso ya te lo abre, pero mi sugerencia es que lo abras en PDF Acrobat, porque primero me mantiene las capas. Miren que yo acá puedo, por ejemplo, apagar las cotas, puedo apagar las fases de muro, puedo apagar las líneas de proyección, puedo apagar el mobiliario. Siempre y cuando esto esté bien dibujado, no voy a tener dificultades. Eso uno. Pero dos, es que yo aquí puedo ver esto en tamaño real. Entonces, al darle al 100%, yo en este momento estoy en una pantalla de 17 pulgadas. Si coloco una hoja de papel tamaño carta, me va a coincidir el ancho de esta hoja. O sea que este plano me va a salir en esas, aquí lo estoy viendo en su verdadera dimensión. Y aquí es donde yo tomo decisiones y corrijo el plano. Por ejemplo, me estoy dando cuenta que no tengo ningún elemento que se esté superponiendo sobre las líneas de los muros, pero por ejemplo la línea del muro bajo, y les sugiero que no hagan esto, que es abusar del zoom, porque claro, yo aquí sí veo la diferencia entre este y este, pero estoy al 800%, tiene que estar en tamaño real. Yo aquí por ejemplo no veo mucho la diferencia entre el piso y el mobiliario, para mí son básicamente las mismas, y entre esta y la línea del muro bajo. Entonces voy a corregir eso. Me devuelvo acá, nuevamente control P, y a mi muro bajo le voy a dar un poquito más de espesor, porque este viene en 0.5, al muro bajo está en 0.3, lo voy a subir a 0.35. Pronto ya que no sube mucho, pero a la larga sí. Y voy a bajar un poquito estos, que los cianes y los azules, tal vez no en 35, sino en 25. Pero además de eso, voy a colocar estos dos, no van a salir en negro, sino que van a salir en un gris 252. A ver qué pasa. Y este, que está en 0.1, no lo voy a bajar de 0.1, no lo quisiera bajar de 0.1, pero sí le voy a bajar el tono. Y lo voy a bajar a 253. Guardar y cerrar. Clic derecho, plotear. Guardo. Bueno, tengo que cerrar este porque lo va a sobreescribir. Tamaño real. Y aquí, aquí pasaron cosas perversas. Algo falló mucho. No sé qué pasó. Pero bueno, es parte del ejercicio. Vamos a ver qué pasó acá. Las texturas de los pisos que están acá. Es que se me subió a 211. Eso tiene que estar en 2.1. Ok. Tengo que cerrar esto. Guardar. Y aquí parece que está un poquito mejor.
Aquí al menos ya veo la diferencia entre el muro bajo y la textura de piso. Sí le voy a subir al mobiliario, que se ve demasiado bajito. Entonces, mobiliario está en azul, está en punto 25, subámoslo a 35. Y está en 252, subámoslo a 251. Y con este sí ya creo que me voy definitivamente. Y pensaría que ahí está muy bien. Ya logro diferenciar bien el mobiliario del piso, el mobiliario con el muro bajo, pues sí, finalmente están casi que a la misma altura. Las cotas se ven, los tamaños de textos de las cotas están bien. Por ahí de pronto me parecería que estos textos sí están un poquito gruesos de tamaño. Ya voy y por acá de golpe modifico este tamaño y no lo pongo a 5, sino que lo pongo a 4 de pronto. Entonces tendría que agarrar todos los textos, seleccionar similar y decirle que estos están en este. Entonces ahí se me bajan. Creo que estaría un poquito más racional ese tamaño de 4 milímetros. Y ya control P directamente. Ok, guardar y cerrar. Y mucho mejor pensaría yo. Ojo porque aquí hay un errorcillo. El texto tiene el mismo color del muro. Entonces tengo que hacer esto. Y creo que no tengo más errores. Entonces, ploteando esta versión que es la definitiva, esto es lo que yo me llevaría a plotear o a imprimir en mi propia casa o en un centro de copiado o lo que sea. Muy importante, cuando les vayan a imprimir esto, asegúrense de lo siguiente. En los centros de copiado e impresión, casi siempre las personas que hacen el trabajo ajustan los documentos para que no les aparezcan recortados o la impresora elimine alguno de los lados. Digamos que si yo estoy imprimiendo un documento que es texto o donde las dimensiones no importan, pues no pasa nada. De hecho, la escala está al 97%. Pero como esto es un documento en donde yo posiblemente voy a ponerle un escalímetro y si el documento dice que eso mide 7 metros, cuando yo ponga el escalímetro pues tiene que medir 7 metros. Pero depende de la impresión. Entonces cuando impriman planos asegúrense que lo hagan en tamaño real. Porque solamente en tamaño real van a salir las dimensiones de la manera correcta. En ajustar se van a ver modificadas, ¿no? O bueno, en escala personalizada, pero que esto esté al 100% también. Tamaño real es la importante, es la que hace que los planos salgan en sus verdaderas formas y dimensiones. Este sería entonces el contenido de la sesión 2. A partir de la próxima sesión ya vamos a empezar a trabajar un ejercicio de mucho más rigor, pero aquí ya quedan planteadas las herramientas básicas y generales para la construcción de un plano arquitectónico con un mínimo de expresión de la disciplina. Les agradezco mucho la atención y hasta la próxima.